Hola de nuevo, agentes. Es bien sabido que la Fundación emplea tácticas poco éticas para alcanzar sus fines. Sin embargo, esta entrada nos muestra que no tienen miramientos contra el uso poco ético de anomalías cuando les conviene. Veremos una de las razones por la cual la destrucción de anomalías es, y será siempre, uno de los pilares de la GOC. Aviso de los registros de la Fundación y la Administración de Seguridad y Registros de Información. Tras la implementación del protocolo Kraken, el 26 de junio de 1963, los procedimientos de contención para SCP-378 han sido actualizados. El personal asignado al proyecto SCP-378 tiene que revisar su documentación actualizada lo más pronto posible. Claudia Sothe, Director, ASRI. Ítem número SCP-378. Clasificación del objeto. Taumiel. Procedimientos especiales de contención. SCP-378 debe ser contenido en un terrario de contención de entidades subterráneas. La temperatura y humedad tienen que ser mantenidas en niveles óptimos para el crecimiento y habitación de Heterodermia cancrow, líquen de cueva de Utica, y Prenoleptis evertman, hormiga de cueva norteamericana. 2 veces por año, SCP-378 tiene que someterse a un chequeo médico y psicológico. El acceso al terrario de contención de SCP-378 está separado de las instalaciones adyacentes por una cámara de descontaminación. Se requiere que el personal de manipulación lleve protección corporal completa y tienen que ser examinados en busca de SCP-378-A antes de salir de la descontaminación. El personal infectado deberá ser eliminado, a no ser que la posición de SCP-378-1 o -3 esté vacante, en cuyo caso serán asignados a la posición relevante en su lugar. Al respecto de la implementación del protocolo Kraken, la contención de SCP-378 se concentra en mantener sus 3 componentes de contención primarios. SCP-378-1 se encuentra alojado en las barracas del Área 19. SCP-378-1 está empleado como técnico de mantenimiento con una autorización de seguridad de 0/A19. En el caso de fallecimiento del actual SCP-378-1, personal en estado de muerte cerebral o en coma pueden ser seleccionados para reemplazarlo. Puesto que SCP-378-1 es el medio principal de comunicación con SCP-378, se debe mantener cuidado en salvaguardar el correcto funcionamiento de las funciones vocales de SCP-378-1. SCP-378-2 actualmente tiene el aspecto de David Lockhead, un hombre caucásico de 36 años, empleado de la Iniciativa Americana de Contención Segura, IACS, como apoyo clerical, con el fin de dar continuidad a las operaciones de la Fundación SCP en los Estados Unidos. SCP-378-2 ha sido encargado con la misión de sabotear las operaciones de la IACS contra la Fundación, además de recolectar información para el interés de la Fundación. SCP-378-2 tiene que seguir un estricto régimen de ejercicio y salud, debido a la inherente dificultad en sustituirlo. SCP-378-3 actualmente tiene el aspecto de Lisa Martin, una mujer mexicoamericana de 33 años, empleada en Spicy Cross Pizza, en Staten Island. En el evento de la muerte de SCP-378-3, tiene que ser reemplazada lo antes posible. Cada componente está equipado con un dispositivo de seguimiento y una grabadora de audio. Cada semana, agentes infiltrados estacionados cerca de cada componente tienen que evaluar la salud e integridad de cada componente y su equipamiento de vigilancia asociado. La utilización de SCP-378-A en filtraciones adicionales está pendiente de aprobación por parte de la supervisión de la Fundación. Descripción: SCP-378 es un artrópodo superficialmente similar a una instancia larval deformada de Scolopendra gigantea, 100 pies gigante del Amazonas. Las piernas de SCP-378 son en su mayor parte vestigiales, funcionando principalmente para asistir en la locomoción peristática. SCP-378 mide 3 metros desde la boca al ano, con un grosor de 1 metro y un peso de 233 kilogramos. Bajo circunstancias normales, SCP-378 es omnívoro, con una dieta consistente principalmente de líquenes e insectos.
SCP-378 es capaz de reproducirse asexualmente a voluntad, produciendo instancias de SCP-378-A desde su ano. Instancias de SCP-378-A se asemejan a un espécimen adulto de Scolopendra gigantea. La disección sugiere que este parecido es superficial, puesto que SCP-38-A carece de sistemas orgánicos, aparte de un sistema neurológico primitivo. Las instancias de SCP-378-A son controladas remotamente por SCP-378. SCP-378-A son endoparásitos obligados, infectando primates avanzados, como humanos, Homo ignotus y Gigantopithecus sapiens, Sasquatch común. Una vez ocurre la infección, SCP-378-A se integra a sí mismo con el sistema nervioso del huésped por medio de métodos parcialmente desconocidos, provocando muerte cerebral y extendiendo el control mental de SCP-378 al mismo huésped. Las funciones vitales e información sensorial no se ven alteradas. Cuando un huésped adecuado es infectado, SCP-378 intentará reintegrar sus huéspedes en sus respectivos círculos sociales. Una vez integrado, SCP-378 dirige a sus huéspedes a desarrollar indefinidamente actitudes típicas de su especie, como el trabajo o la recreación social. Huéspedes humanos prefieren ambientes con una gran densidad de población y una robusta escena de entretenimiento. El límite de huéspedes activos que SCP-378 puede mantener al mismo tiempo es desconocido. En su integración inicial, SCP-378 confesó la existencia de 26 huéspedes humanos, además de 2 instancias de Auluata pigra, aullador negro de Guatemala, y 3 instancias de SCP-1000, destacando que fueron adquiridos durante un periodo de intoxicación fuerte. Investigación sobre la aparente inmunidad de SCP-378 a los efectos anómalos de SCP-1000 está en curso. Anexo 178-294-B. Evaluación psicológica de SCP-378. Dirigido por Dr. Simon Glass. Tentativamente designado Scolopendra anomalia, SCP-378 es único entre los artrópodos, poseyendo niveles humanos de inteligencia o la habilidad de emular las facultades intelectuales del huésped. En cualquier caso, SCP-378 es consciente de sí mismo y sumamente inteligente. La relación de SCP-378 con su huésped es complicada. Si bien SCP-378 mantiene un consistente sentido de identidad entre los múltiples huéspedes, cada uno es tratado por SCP-378 como una persona para interpretar. Los huéspedes raramente interactúan con SCP-378 u otros huéspedes. Esto sugiere que SCP-378 utiliza principalmente sus habilidades anómalas para el entretenimiento. Esto se ve acentuado por la disposición de SCP-378 de abandonar personas bajo coacción. Aparte de la integración en la esfera social humana, la actitud del huésped es única para cada instancia. La extroversión es relativamente común. Los huéspedes raramente se aíslan excepto para dormir o excretar. SCP-378 parece tener un entusiasmo similar en situaciones estresantes como placenteras. Nota: SCP-378 está particularmente apegado a la identidad de Lisa Martin. En contraste con otros huéspedes, la rutina semanal de Lisa Martin es relativamente estática. De 8 am a 6 pm, todos los días excepto sábado, la señora Martin se presentará a trabajar en la pizzería más cercana, de la anterior localización de Digi Antonio's Pies, a pesar de su estado de empleada u horario programado. De 6 pm a 11 pm, todos los días excepto sábado, la señora Martin comenzará el mantenimiento de uno de los 17 jardines tejados en la ciudad de Nueva York. De estos, 13 son mantenidos por una cooperativa, 12 de las cuales la señora Martin no es miembro. De 8 am a 11 pm del sábado, la señora Martin alterna entre socializar con una colección de amigos, compañeros de trabajo y amantes, y tocar el piano en varios bares de lujo. De 11 pm a 12 am, la señora Martin se duchará y se preparará para irse a la cama. La señora Martin dormirá de 12 am a 7 am. Al despertar, se preparará para el siguiente ciclo. En el evento de la muerte de la señora Martin, SCP-378 tomará otro huésped para asumir su identidad. Los intentos para interrumpir la rutina de la señora Martin se han encontrado
unilateralmente, con niveles inusuales de hostilidad, por parte de SCP-378 y sus huéspedes. De Hayden @zipnet. Director asistente Daniela Hayden. Nivel de clasificación ASRI-4. Número de empleado 134. Para DIR-19-K Feinstein @zipnet. Director Kesley Feinstein. Nivel de clasificación XK-4. Número de empleado 87. Identificando huéspedes actuales. 27 de abril 1964. Director Feinstein. El trabajo del Sr. Song y el Dr. Glass ha revelado algunos detalles sobre SCP-378. Esencialmente, no creo que entienda el significado de las dinámicas sociales, especialmente en referencia a la jerarquía y el capital social. Muchas de las identidades de SCP-378 ocupan sorprendentes posiciones de poder. De hecho, dos de ellas, David Lockheed y Alfonso Leos, están más allá de la actual capacidad de la Fundación para contenerlos. A pesar de esto, SCP-378 ha mostrado la voluntad de sacrificar dichos huéspedes para defender, reemplazar o de otra manera mantener a Lisa Martin. Extraño, sí, pero útil. Sería una lástima si algo pudiera pasarle a la señora Martin y sus amigos, ¿verdad? SCP-378 es inteligente, pero de ninguna forma entiende el significado de sus actos. Con un poco de persuasión, David Lockheed podría ascender de chupatintas para IACS, justo a donde la Fundación necesita más que nunca una marioneta. Y si no estoy equivocada, Spicy Cross Pizza siempre podría con una segunda franquicia. Propuesta: emplear las habilidades anómalas de SCP-378 para defender las operaciones de la Fundación en los Estados Unidos. Resumen de los votos del Consejo. Sí. O51, O53, O54, O56, O57, O58, O510, O512, O513. No. O52, O55, O59. Abstención. O511. Estado: aprobado. Propuesta aceptada. El protocolo Kraken ha iniciado. DS Song 1 @zipnet. Investigador senior Sang-Hoon Song. Nivel de clasificación Gamma U3. Número de empleado 148. Para DIR-19-K Feinstein @zipnet. Director Kesley Feinstein. Nivel de clasificación XK-4. Número de empleado 87. Retrasos en el proyecto Gamma U2677. 21 de julio 1965. Pues, buenas y malas noticias, director. Las buenas noticias asumo que ya las ha escuchado. Con los planes para la construcción del sitio 56, todo gracias a cierto señor Lockheed, el protocolo Kraken está obteniendo la muy necesaria expansión. Con su relativa proximidad al nexo del Lirio del Valle y el noroeste pacífico, es la oportunidad perfecta para expandir el alcance de la contención de SCP-1000, asegurando al mismo tiempo que IACS no dejará seco LOT 5 antes de que lleguemos a eso. A pesar de sus rarezas, SCP-378 parece encantado ante la oportunidad de un cambio de escenario. No puedo alcanzar a imaginar un 100 pies tropical satisfecho de tener una esfera de influencia limitada a Nueva Inglaterra, de todos los lugares. Pero esa es otra historia. Su guion A estuvo lo suficientemente conforme de camino ahí, lo que me lleva a las malas noticias. Rupert Tremont es un tipo gracioso. Agente del FBI de la no oficial Unidad de Incidentes Inusuales, y demasiado estúpido para confiar su bebida al agente Ryan mientras iba al servicio. Después de eso, fue una cuestión de transporte de regreso al Área 56 provisional en Black Rock y un 100 pies en la garganta. El problema ha ocurrido cuando 378 nos dice que no puede establecer conexión. Ahora Tremont sigue vivo, y eso no es normal. Estábamos realizando una serie de pruebas, tratando de averiguar qué ha ido mal. Es justo en ese momento cuando vemos un 100 pies diferente en su cabeza, donde nuestro 100 pies suele estar. Seguiré informando, pero tengo un mal presentimiento respecto a esto. Fin del registro. No solo la corrupción de la Fundación SCP es tal,
que se atreven a manipular instituciones y sacrificar civiles a su antojo. Su osadía llega al punto de creer que son los únicos con esa misma idea. ¿Quién sabe cuántas instancias de SCP-378 se encuentran en estado activo y en uso por fundaciones con fines iguales o peor intencionados que los de la Fundación SCP? Por fortuna, nuestros esfuerzos han sacado a la luz esta amenaza a la normalidad, y actuaremos lo más rápido posible para erradicar la peligrosa herramienta de manipulación que es la anomalía 378. Sigue apoyando nuestros esfuerzos dejando comentarios y sugerencias en la caja de comentarios. Yo soy Virosis Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.